Alan Estrada es un conocido youtuber e influencer mexicano que se ha hecho sumamente popular por su canal de YouTube, Alan por el Mundo, a través del cual muestra sus experiencias en diferentes lugares del planeta, dando consejos muy útiles para los viajeros. Ha tenido una interesante carrera como artista, participando en obras musicales como Hoy no me puedo levantar en 2006 y 2014, así como programas de televisión y películas. Finalmente, el jalisciense se enfocó en su canal de YouTube, consiguiendo, hasta los momentos de hoy, cerca de 2 millones de suscriptores. Para el equipo de Encarados, es un orgullo tener como invitado al creador de Alan por el Mundo, Alan Estrada. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa Encarados. Hoy tenemos a Alan Estrada, nos acompaña. Tenemos a un mexicano que ha viajado por todo el mundo. Y bienvenido, Alan. Muchas gracias. Bueno, soy embajador turístico. Bueno, entonces estás más o menos en el tema de la política, sí, ¿no? Me quieren dar un pasaporte diplomático, yo no tengo problema. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Oye, Alan, a ver, estamos aquí viendo la primera fotografía. Tú naciste el 23 de diciembre, ahí para las fans de Alan, ahí que lo manden felicitar. Pero platícanos de esta fotografía. ¿Qué recuerdos se te vienen? Pues fíjate que tuve una niñez increíble en Tepatitlán, que fue donde yo nací, pero no tengo muchas fotos de mi infancia porque soy el menor de 4 hermanos, y entonces pues mi hermana, que fue la primera, tiene así cientos y cientos de fotos, y ya como yo fui el último, como que ya no había novedad, entonces tengo muy pocas fotos. Tengo yo creo 4 fotos de bebé y pocas más de mi infancia, y esa es una de mis favoritas porque pues no recuerdo el momento en el que fue tomada, pero recuerdo como el entorno, y la verdad tuve una infancia increíble. Entonces, ¿te hacían bullying tus hermanos o te llevabas bien con ellos al ser el menor de 4? Pues, ¿Cómo era tu relación con ellos? Bueno, tengo una excelente relación con mis hermanos, pero como todos los hermanos, pues siempre hay, pues en esa época no se llamaba bullying, era la carrilla, ¿no? Sí. Y entonces, pues obviamente sí había cosas, peleas normales de hermanos, la verdad. Pero hoy por hoy, la verdad, tengo una familia muy, muy bonita. Tú, decides salir de Tepatitlán de Morelos, que muchos en el momento de leer el nombre dices, es un municipio que está en Morelos, pero en realidad está en Jalisco. En Jalisco, en los Altos de Jalisco. En los Altos de... ¿Viajabas mucho con tu familia a Guadalajara? ¿Les queda cerca? Sí. ¿Qué viajes hacían ustedes? Pues la verdad, yo no fui un niño muy viajero, ni un adolescente muy viajero, por muchas cuestiones de los viajes en mi familia no eran como algo muy importante. Lo que hacíamos era el típico viaje a Guadalajara, íbamos muchísimo obviamente, y a Manzanillo y Vallarta, que son las playas más cercanas y que todo mundo de Tepa o de cualquier otro lugar de los Altos o de Jalisco visita, junto con Barra de Navidad también. Y entonces esos eran los viajes que hacíamos todos en auto. Y esos eran, digamos, los viajes nacionales, pero aquí tenemos una fotografía. Platícanos con quién estás aquí. ¿Este fue en Disneylandia o Magic Kingdom? No, eso es en Disneyland en Los Ángeles. Fue la primera vez en mi vida que yo salí del país y además la única por muchos años. Y a mí me gusta compartir esa foto porque fue como el viaje soñado que tienes de niño. Y ese viaje me cambió muchos paradigmas que yo tenía respecto a lo que era viajar y el costo de viajar. En esa foto estoy con mi mamá y mi hermano, que fue los que hicimos ese viaje. Y junto con mi papá la tomó, y es una foto que guardo con mucho cariño porque es increíble cómo han pasado 30 años y la diferencia de cómo viajamos hoy, ¿no? Hoy puedes visitar el mismo castillo y hay toda una tecnología, una aplicación y las filas y el FastPass, como la manera en que viajamos se ha modificado tanto. De estos viajes, o sea, que se te vienen recuerdos, ¿qué es lo que más recuerdas de este viaje? Pues mira, recuerdo mucho de ese viaje el tema, y es un tema que obviamente no vamos a negar, que en México hemos tenido durante mucho tiempo, que es el malinchismo. Desde niño, es increíble cómo desde niño absorbes lo que tus papás te dicen. Y mis papás son unos papás maravillosos, pero sí había muchos comentarios respecto a lo que era Estados Unidos y lo hecho en Estados Unidos. Es decir, el producto americano, simplemente por el hecho de ser americano, ya se daba por hecho que era mejor. Y entonces vas a ir a Estados Unidos y ahí sí compórtate, cuídate, no tires la basura. Sí. O sea, una serie de reglas de civismo
que vamos allá y la respetamos y estando en nuestro país no. Y fue muy, muy revelador muchas cosas, también escuchar muchos comentarios racistas, entender la diversidad cultural de un país como Estados Unidos y también maravillarte por su organización y por lo que hacen. Yo considero los parques de diversiones parte de la industria del entretenimiento y lo que hacen es espectacular, ¿no? Un nivel de organización y de exactitud y de precisión que la verdad los estadounidenses tienen dominado y son los expertos en el show business. Una de las cosas en este viaje y lo que hablabas del tema del malinchismo y cómo no se respetan a lo mejor las reglas estando en México, yo siendo de la frontera, sí, efectivamente, la gente tiraba basura en el lado mexicano, pero cruzaban al otro lado que le decimos y no se atrevían a tirar un papel. Este tipo de shocks culturales o cómo nos comportamos en nuestro país y cómo nos comportamos fuera de nuestro país, ¿es algo que has visto a lo largo de esta etapa tuya profesionista al viajar en otras partes cuando te encuentras con otros mexicanos? Sí, totalmente. Y más allá del cliché, es impresionante cómo, a ver, los clichés y los prejuicios existen por algo. No es que los prejuicios no sean ciertos, sino simplemente son una visión reducida de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios de cómo viaja la gente conforme a su nacionalidad, ¿no? Los chinos, que ahora es un mercado que muchos destinos quieren abarcar porque traen dinero, pero tienen una forma específica de viajar y les gusta comer algo en específico y esperan algo de los hoteles, por ejemplo, los amenities. Tú llegas a un hotel y sabes que si ese hotel tiene peine, cepillo de dientes, pasta, todo incluido en un paquete es porque esperan recibir gente de China, porque es a lo que están acostumbrados. Y entonces sí hay patrones respecto a la nacionalidad que se repiten o que marcan una pauta sin ser obviamente generales o una regla absoluta. Hay gente mexicana que viaja de manera increíblemente respetuosa y hay mexicanos que también viajan de forma poco respetuosa. Y así en todas las nacionalidades. Yo no me atrevería a señalar, y lo que intento hacer con mi blog es justo luchar en contra del prejuicio y de la preconcepción que tenemos respecto a otras nacionalidades, porque creo que no suma en lo absoluto y nada más nos daña, ¿no? Antes de entrar en la parte de viajes a nivel profesional, tuviste una carrera, estuviste en 2 musicales, en Chicago, Hoy No Me Puedo Levantar, también estuviste en la primera temporada, después prácticamente casi 10 años después estuviste en otra temporada de Hoy No Me Puedo Levantar. ¿Cuál fue, digamos, la parte que te gustó, que te hizo meterte a entrar en el tema de actuación y de cantar? ¿Qué fue lo que te motivó a eso? ¿Y por qué llegas ahí? ¿Cómo le haces? Bueno, yo desde niño siempre mi inquietud fue el arte. Y desde niño yo siempre sabía que quería hacer teatro, que quería actuar, que quería formar parte de la ficción y de la industria del entretenimiento. Y ese fue el sueño que perseguí. Y en cuanto salí de Tepatitlán y me vine a vivir al DF en el 99, lo primero que hice fue empezar a estudiar cosas relacionadas con la actuación, con la danza, con la música. Y empecé a trabajar prácticamente al año de que llegué a la Ciudad de México. Fui muy afortunado, hice muchas obras de teatro, musicales y no. Y obviamente la gente recuerda mucho mi trabajo, ¿no? Y No Me Puedo Levantar, porque fue una obra que se convirtió en un fenómeno cuando se estrenó, porque era algo completamente nuevo, bestial, y la verdad es una obra padrísima. Y siempre, o sea, la gente a veces piensa que estoy retirado de la actuación, en realidad no estoy retirado de la actuación. Creo que ahora mi proyecto con los viajes sigue explorando, por supuesto, mi lado creativo, sigue siendo parte de la industria del entretenimiento, pero ahora me puedo dar el lujo de elegir los proyectos que yo quiero hacer. Y no es porque en algún momento me avergüence de algunas cosas que haya hecho, sino simplemente sentía que en algún momento... Vas cambiando. No, y a veces no necesariamente tomaba las mejores decisiones, o a veces había proyectos que no me encantaba del todo, pero de todo aprendí. Y ahora, gracias a esta estabilidad que me da Alan por el mundo, puedo yo tomar decisiones en mi carrera actoral cuando un proyecto realmente me enamore. Y entonces, afortunadamente, sigo contando con el apoyo de los productores que me siguen buscando,
pero hasta que algo no llegue y me enamore como para decir, ok, voy a parar de viajar, no sé, 6 meses, 2 meses, 3 meses, lo hago. Que me sucedió el año pasado que filmé una película que se llama Conoces a Tomás, que se estrena este año en el verano, y fue un proyecto que me enamoró, que me gustó mucho el personaje, la historia, y pronto la podrán ver. Es una historia sobre autismo, en cierta forma. Sí, no es una película que hable en general del autismo, sino que el protagonista es un personaje que tiene autismo. El actor no tiene autismo, José Meléndez, que hizo un trabajo espectacular. Y creo que me parece muy importante porque es algo de lo que se habla poco y en general no sabemos nosotros cómo reaccionar cuando tenemos que convivir con una persona que tiene un trastorno del espectro autista. Oye, pensando en esta faceta que tuviste de actor, hiciste varias películas, pero ahora estás viajando y ahora es Alan por el mundo y tu blog también, tu página, tus seguidores crecieron de forma exponencial, tienes Sí. más de 1 millón de seguidores. Digo, aquí tú llegas a compartir, o sea, diferentes cosas y estábamos revisando, o sea, tu página y todo, no solo es de que estás viajando, sino vas dando tips, pero cuando viajas, ¿qué es lo que sucede? De repente dices, ay, me gusta, quiero regresarme a México, quiero estar ahí, añoras estar en México, o también se te genera esta situación de quiero salir de México, a lo mejor quiero intentar vivir en otro lado. Digo, ¿este tipo de sentimientos te han sucedido? La verdad es una excelente pregunta, pero justo me pasa lo contrario. O sea, viajando, entre más voy al extranjero, más valoro mi propio país. Y en todos los sentidos, en lo que tenemos turísticamente hablando, en lo que tenemos nuestra cultura, nuestra historia. Y hasta el momento no me he planteado la posibilidad de vivir en otro país. Me gusta mucho vivir en México, aún con las cosas no tan positivas que suceden, pero hoy por hoy, no sé mañana, igual mañana cambio de opinión, me gusta vivir en mi país. Y estando en el extranjero valoro mucho eso, aprendo muchísimo y veo todo lo que sucede y digo, ay, ¿por qué esto no lo aplicamos en México? ¿Por qué nosotros no tenemos ese sistema electoral? ¿Por qué nosotros no tenemos esas campañas turísticas? ¿Por qué nosotros no separamos la basura de esa forma? Y hablando de eso, esa era una de las preguntas que tenía para ti, es ¿qué cosas del extranjero o de otros países de repente dices, a ver, me gustaría que en México estemos aplicando esto? Pues yo creo, sinceramente, sin ser un experto, obviamente, creo que en nuestro sistema electoral estaría increíble implementar una segunda vuelta. Creo que sería muy esclarecedor sobre cómo son las tendencias de lo que realmente, a excepción de la elección pasada, que fue, la verdad, abismal la decisión del pueblo, pero en otras ocasiones sí ha sido bastante controversial los números, pero con una segunda vuelta creo que sería bastante saludable. La cuestión, por ejemplo, de la basura, de las energías renovables, que otros países nos llevan muchísima ventaja, y no necesariamente estamos hablando de países europeos, no sé, Chile, por ejemplo, está bastante avanzado en eso. Hay muchas cosas que yo creo que podemos adaptar a nuestro país y para mejorarlo, porque tenemos un país increíble, pero algo pasa ahí que no avanza ese asunto. De estas cuestiones de países y que te gusta, que no, ¿cuál ha sido en México el estado, el lugar que has visitado que dices, me gustaría regresar definitivamente? Uy, esa es una pregunta muy complicada. A ver, te diría Jalisco porque es mi estado y me encanta, me parece un país muy México, ¿no? Había un eslogan turístico que decía Jalisco es México, y es que, pues sí, muchas de las cosas del imaginario que uno piensa cuando piensa en México, el tequila, el mariachi, están en Jalisco. Pero a mí me fascina Oaxaca, me parece que la diversidad étnica que tiene ese estado es fantástica y entiendo perfectamente porque fascina al ojo extranjero y también al local. O sea, yo voy y la comida, los colores, todo. Y Chiapas también es espectacular. Pero también creo que cada uno de nuestros estados tiene una personalidad tan definida y tan única que todos me gustan, la verdad. Ok. Hablando un poco del tema
de lugares que has visitado. Yo recuerdo que en los años 80 con mis papás nos llevaron a Xilitla cuando todavía no era estas estructuras de Sir Edward James Olmos que estamos viendo, que todavía no podías entrar, no estaba abierto al público. Entonces era así como, oiga, déjenos entrar, conocer este lugar espectacular. Pero como en medio de la selva de la Huasteca, un inglés llega a hacer esta creación, y la razón por la cual no la querían abrir era el temor de que sufriera daños, que lo grafitearan, etcétera. Digo, tú ya fuiste... Por un temor muy legítimo, ¿no? Sí, tú ya fuiste. ¿Qué se te viene a la mente de este lugar, de Xilitla, y esta parte de cómo conservar ciertos lugares en México? Pues mira, es complejo. Xilitla es un lugar espectacular, o sea, es un lugar demasiado especial y único en el mundo. Y era lo que hizo la visión de este señor y la manera, y además todas las leyendas que rodean las estructuras. Pero aún así la Huasteca Potosina es uno de los grandes secretos de nuestro país. Es uno de los lugares más bellos que yo he conocido en el mundo y sin embargo no está explotado. No sé si esto sea positivo o negativo, como yo creo que podría llegar a ser la Huasteca Potosina, convertirse en un destino de clase mundial sin necesidad de llegarlo a explotar como la Riviera Maya o a que lleguen hoteles gigantes. Me parece un lugar increíble, me gusta mucho, y en el tema de la conservación creo que pues es básica la educación y eso viene desde la escuela, desde casa. Es impresionante de verdad cómo por mucho que nos dicen no tirar basura, cómo quedan las playas y los lugares después de las temporadas altas. Es increíble, o sea, nos falta mucho. Y yo siempre he dicho que cuando hablemos de los problemas del mundo hay que hablar siempre en primera persona. Y sí, nos falta. O sea, si no vemos el problema en general y nos incluimos en él, es como, no, es que ellos son los que tiran basura, ellos son los que grafitean. De verdad, yo he recogido basura de lugares en los que no importa ni la clase social, ni el nivel socioeconómico, importa la educación. Quién eres y cómo cuidas los lugares. Claro. Y creo que aquí en esta parte de la cultura y de lo que vamos aprendiendo y dónde crecimos, dónde nacimos, todo esto, entra también un tema en el que tú ya has visto al ir viajando y es el tema de la religión, pero cómo la religión o las diferencias en una cuestión de religión, de creencias, puede generar muchas diferencias entre las personas, ¿no? Entonces, este tema de tolerancia, en alguna parte de tu página tú hablabas del tema de tolerancia. ¿Qué es lo que has visto al ir viajando con las diferentes religiones? Pues justo yo creo que viajar te permite darte cuenta y volverte más tolerante respecto a otras creencias. Porque para mí cualquier creencia siempre debe ser a título personal. Es decir, tú puedes creer en lo que quieras, en Cristo, en Jehová, en Buda, en Mahoma, en quien tú quieras, en Vishnu. Hay millones de dioses, en el que tú quieras, en los unicornios, en lo que tú quieras. Pero debe ser una creencia personal y no por eso sentirte superior a otra persona. Y entonces, viajando, entiendes eso. Entiendes cómo las religiones, a mí me fascinan las religiones desde el punto de vista cultural porque en el nombre de las religiones se han hecho muchas atrocidades, pero también muchas bellezas. Entonces, entrar a esos templos, a una mezquita, a una catedral, a un templo budista y ver lo que el hombre es capaz de hacer inspirado por las religiones, me parece maravilloso. Ofrecen también un lado quizá no tan positivo, pero si somos tolerantes con la manera en la que el otro cree o en lo que el otro cree, no tendríamos por qué meternos ni por qué pensar que mi Dios sí es el verdadero y el tuyo no. He visto gente de distintas religiones llevarse increíblemente y he visto gente fanática de la religión que dice que todo es amor y que Dios y no sé qué y en cuanto puede le escupe a su prójimo. Yo creo que es un tema de congruencia y que da muchísimo más para hablar, pero creo que es una de las cosas más fascinantes de viajar. En estos viajes, uno de los lugares que, por ejemplo, todo musulmán en su vida debería de tratar de hacer un viaje a la Meca, pero es todo un ritual, ¿no? Uh-huh. O sea, y es un tema de creencias, pero dentro de la misma religión musulmana, pues hay diferentes puntos, los sunnis, los shiites. Esta parte, tú fuiste a Arabia Saudita,
No se puede. Arabia Saudita es de los pocos países que no permite las visas de turista. Okay. Entonces, al día de hoy se está empezando a abrir, porque estaba investigando, hay programas como de intercambio cultural que permiten el ingreso de turistas a Arabia Saudita con el simple hecho de turistear. Y, por ejemplo, la Meca es una ciudad completamente vedada a los no musulmanes. No, he visitado países árabes, pero Arabia Saudita no, porque, a ver, es sabido por todos que es uno de los países más estrictos en cuanto a la religión, o sea, no puedes entrar una Biblia a Arabia Saudita. Pero al final sé, porque he visto a un par de influencers que han visitado el país y que se quieren abrir al mundo movido por el príncipe actual, que quiere un poco flexibilizar esta rigidez al ser un Estado islámico que tienen como país, y ojalá se logre, porque por lo que sé es un país hermosísimo. Ya por último, me gustaría tener tu opinión de este suceso, que fue en 1998, en julio, o sea, el eterno fuego de París en el Arco de Triunfo, que 2 mexicanos apagaron orinando, ¿no? ¡Qué pena, qué pena! Digo, es algo que no se nos va a olvidar. 75 años que llevaba prendida y llegan 2 mexicanos, así como has dicho, mexicanos muy respetuosos al viajar, también hay los que no respetan. ¿Qué te genera esto? Mira, a mí obviamente me genera vergüenza, pero también algo que he aprendido a la hora de viajar es que no podemos etiquetar a una nacionalidad solo por lo que hacen 2 personas. Es decir, lo negativo tiene tanto impacto que a veces lo positivo uno se olvida. Y entonces, para mí, pues sí, en efecto, 2 personas muy borrachas, porque estaban muy borrachos, apagaron la llama eterna del Arco de Triunfo en París orinando. Es vergonzoso para todos. Lástima, eran mexicanos. Pero eso no significa que cualquier mexicano estando borracho haría lo mismo. Yo creo que, es decir, es de las cosas con las que no me identifico con ellos. También creo que la gente la puede regar. Sí es verdad que a veces hacemos varios papeles en los mundiales. El que saltó del barco en Brasil, no sé qué. Ahora creo que en Rusia nos fue bien, no dimos la nota. Pero estoy seguro que en cada país también sucede lo mismo. Es decir, no hay que encerrarnos en que hay esta nacionalidad o los mexicanos son así, o sea, porque mexicanos somos un crisol de personalidades y desafortunadamente también hay gente que a veces no mide el alcohol. Sí es. Oye, Alan, ya para concluir, no sé si quieras comentar algo más a nuestros espectadores del programa Encarados. Hemos tenido diversidad de invitados, invitadas, y tenerte aquí es un honor para nosotros. Hombre, para mí, muchísimas gracias por el espacio. Sé qué tipo de invitados tienen aquí, así que me siento afortunado. Y gracias a todos los que nos vieron. Espero que haya sido divertida la entrevista y hayamos aprendido algo juntos. Gracias. Amigos, amigas, muchísimas gracias por vernos en Encarados. Aquí les ponemos nuestras redes sociales, también están las de Alan, pero de seguro ya las tienen las de él. O sea, ¡Pásalas! ¿No? Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa y esperemos estar viajando muy seguido así como lo hace Alan. Y vean su película que pronto va a salir. Gracias.